Sí. Bueno, vamos a empezar con la segunda clase, segundo gran tema en realidad de la materia, que es procesos. Vamos a definir qué es el proceso, vamos a ver cómo se manifiesta en un sistema, qué estructura necesita, cómo interactúa con el sistema operativo, con otros procesos, diferencias entre definiciones de proceso, programas. Más adelante veremos hilos y otras cuestiones que nos van a hacer entender cómo es el ciclo de vida de un proceso desde que se inicia hasta que finaliza, pasando por todos los posibles escenarios, digamos, por los que puede ser parte. Bueno, para hablar de procesos tenemos que hablar antes de cómo eran los sistemas operativos, ¿no? Los primeros sistemas operativos eran, como uno puede presumir, mucho más simples, en consecuencia mucho menos complejos que los actuales, y eran monoprogramados. Monoprogramado significa algo muy complejo de explicar, ¿no? Por eso pusimos una slide acá. Mono de uno, programado por programa. Es decir, que cada sistema puede Ja. ejecutar solamente un programa. Sí, como siempre, el crédito que corresponda, ¿no? Por la imagen. Básicamente, el sistema operativo solamente podía ejecutar un programa a la vez. Es decir, el sistema operativo recibía la instrucción de que se tenía que iniciar un programa, lo iniciaba él o lo iniciaba un usuario, el programa comenzaba su ciclo de ejecución, ejecutaba cada una de las instrucciones que tenía definida, hacía las entradas y salidas necesarias, y una vez que finalizaba, de forma normal o no normal por algún error, se devolvía un mensaje y listo. Eso era todo el proceso que terminaba ocurriendo de cierta manera. No pasaba algo muy distinto a lo que se ve en la imagen. Teníamos la memoria RAM ocupada por todas las estructuras y las referencias del sistema operativo, manejo de instrucciones eventualmente, cualquier tipo de código para comunicarse con dispositivos externos, y encima de eso, con la interfaz que ya habíamos mencionado, que vendría a ser todas las syscalls, el programa, el único programa que estaba en ejecución. Entonces, bueno, acá se repite algo de lo que dije. Los programas se ejecutaban de a uno, una vez que finalizaba un programa, uno podía poner a ejecutar otro, y el sistema operativo cumplía básicamente dos roles. El primero principal era actuar de interfaz, como lo hace en la actualidad, entre cualquier aplicación de usuario y el hardware. En este caso, como era una sola, permitía comunicarse a través de las syscalls con los diferentes dispositivos de entrada y salida. Y también como agente de seguridad, para que no llevara a cabo ciertas operaciones en estos dispositivos por las que no estuviera habilitado. Mucha más seguridad que eso no necesitábamos, porque había un solo usuario, había un solo programa, no había mucho para donde ir, ¿no? Solamente ejecutar esas instrucciones que el programa cargaba. Consecuente con el paso del tiempo y las mejoras, ¿no?, de procesamiento, de memoria y demás, aparecieron los sistemas multiprogramados. Esto quiere decir que cada sistema operativo permitía, o algunos sistemas operativos, mejor dicho, permitía la ejecución de más programas en un mismo intervalo de tiempo. Esto de a la vez, que está entre comillas, quiere decir que durante un periodo de tiempo que vamos a iniciar, por ejemplo, un tiempo 0 y terminar en un tiempo n, que puede ser, por ejemplo, 15 minutos, podría haber más de un programa existiendo al mismo tiempo, ¿no? En ese instante. Esto no implica, y esto lo vamos a aclarar mucho más adelante, vamos a hacer énfasis, que los programas estuviesen ejecutando en un mismo instante de tiempo. En un único instante de tiempo cualquiera, instante, no intervalo, hay un solo programa ejecutando. Pero en un intervalo de tiempo puede haber más de uno. Esto es básicamente un sistema multiprogramado. Vamos a poner un ejemplo. Un sistema monoprogramado podría haber sido enviado a ejecutar un programa que hacía una ejecución breve de CPU, que la representamos, creo que voy a poner acá
el entero, a ver, entero enlace, ahí va. La ejecución de CPU la representamos con la cajita esta que dice run. Esto viene a ser la línea de tiempo, ¿no? Del instante 0 al instante n. El programa empezó a ejecutar, realizó una serie de instrucciones que permitió, no sé, por ejemplo, preparar las variables, leer algunos valores de ciertas configuraciones y demás. Y en un momento dice, ok, ahora necesito abrir un archivo para procesar datos. Cuando va a leer ese archivo, pasa a lo que acá vemos como wait. Esto lo vamos a andar más adelante igual, porque no es tan sencillo de entender porque hay un wait. El wait básicamente se da porque el programa ejecutó una serie de instrucciones en la CPU y va a buscar un archivo de disco. Pero el disco es mucho más lento que la CPU. Entonces, el programa tiene que esperar a que termine la operación de entrada-salida hasta que el disco traiga todos los datos a la memoria RAM, y después ahí recién el programa volver a reanudar la ejecución para procesar esos datos, después de que se pudieron cargar, referenciar y demás. Una vez que pasó ese tiempo de wait, el programa vuelve otra vez a utilizar la CPU para procesar esos datos que acaba de traer. Digamos que los procesa, realiza cálculos y demás, y lo quiere guardar. Entonces, la siguiente operación de wait que hay es el mismo programa, pero ahora guardando datos que acaba de modificar, en el mismo archivo, por ejemplo. Esto insume, si lo ponemos en una unidad de tiempo que no sea conocida a nosotros, en segundos, acá hay un disclaimer, generalmente esto ocurre en el orden de los microsegundos y los milisegundos, es decir, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 3, no en el orden de los segundos. Pero nosotros mencionamos unidades de tiempo o segundos para tener una idea más o menos de cómo es la relación entre un tipo de evento y otro. Esto podría resumir, por ejemplo, estuvo el proceso un segundo usando la CPU, 4 esperando la entrada-salida, otro segundo más usando la CPU, y otros 4 esperando la entrada-salida, y digamos que finalizó. Este programa se inició, cumplió sus tareas y terminó. Perfecto. Tardó 10 segundos. ¿Qué pasa si yo quiero ejecutar 2 programas en este tipo de sistemas monoprogramados? Tengo que ejecutar el primer programa, esperar que finalice, cuando me da la señal de finalización, recién ahí mandar a ejecutar el segundo programa, que inicie, ejecute y finalice, y ahí voy a tener el resultado de los dos. Como vemos, no hay mucha más matemática acá que inventar. Si el primero duró 10 y el segundo también duró 10, la totalidad de la ejecución va a ser 20 segundos. Básicamente podríamos decir que estos programas se ejecutaban, o debían sí o sí ejecutarse en serie, porque no podían coexistir los dos al mismo tiempo en el sistema operativo. Pero, cuando comenzamos a usar la multiprogramación, pudimos acceder a una ventaja fundamental, que es la reducción, por ejemplo, en los tiempos en los que los programas terminan ejecutando, desde que inician hasta que finalizan. Volvemos al mismo caso, pero ahora en un entorno multiprogramado, que permite más de un programa en el sistema operativo a la vez. Los dos inician al mismo tiempo, o por lo menos los dos estaban listos para ejecutar al mismo tiempo, y se le asignó por alguna razón el uso de la CPU al programa A. Como hay una sola CPU, el programa B va a tener que esperar hasta que el programa A finalice. El programa A inicia a ejecutar, hace su setting básico, y luego dice, ok, ahora necesito leer un archivo de disco. Se manda la solicitud, y sale de la CPU, porque no tiene nada más que hacer, sino esperar que se complete ese pedido que hizo de entrada-salida. Entonces ahí el programa B puede decir, ok, yo no tengo nada que hacer, estaba esperando la CPU, una vez que se liberó, voy a utilizarla. Y esto está representado en los primeros 2, digamos, segundos de este gráfico. Ejecutó el programa A, finalizó, el siguiente segundo ejecuta el programa B y finaliza. Mientras el programa B estaba ejecutando en su primer tanda, el programa A estaba esperando la entrada-salida a un dispositivo, que podría ser el disco en este caso, y supongamos que el programa B en realidad no quiere leer el disco. El programa B está esperando un evento de red, de la placa de red, que es otro dispositivo de entrada-salida que vamos a ahondar más adelante. El programa B tiene que hacer una operación similar, tiene que leer de la red esperando que reciba un pedido y luego enviar datos, por ejemplo, es consumir y enviar. Y el programa A va a leer el archivo de disco y va a escribir el disco.
cada uno espera y por razones del destino, digamos que la lectura del archivo finalizó en 4 segundos. Entonces, el programa A ya puede realizar la operación que tenía predeterminada, modifica sus datos y dice, listo, ya terminé, ahora hay que guardarlos. Y envía los datos a guardar en este segundo ciclo de wait, en donde está guardando justamente los datos del archivo. Cuando ya el programa A liberó la CPU, si el programa B entre el instante 5 y el instante 6 terminó el wait, terminó de hacer su operación, ya estaba esperando la CPU, estaba listo para usar la CPU. Como estaba utilizada por el programa A, el programa B tuvo que esperar desde 0 hasta 1 segundo hasta que se liberó, y cuando se liberó, utilizó la CPU. La utiliza por 1 segundo también porque las operaciones estas, digamos, que son fáciles, y una cosa muy importante, generalmente las operaciones de procesamiento son mucho más rápidas que las operaciones de entrada y salida. De nuevo, punto que andaremos más adelante. Y bueno, una vez que terminó de ejecutar el programa B, quiere enviar sus datos por la red y finaliza en el instante de tiempo 11. Tal vez parece que sobreexpliqué esto un poco, pero en realidad es muy importante entender que los dos programas, si yo sacase una imagen acá y no mostrase lo que sucede adentro, ejecutaron desde el instante 0 hasta el instante 11. Es decir, que hay una diferencia fundamental a los 20 segundos iniciales que teníamos para que los dos programas se ejecuten en un entorno monoprogramado. Con la multiprogramación podemos hacer que ciertas operaciones de los programas se ejecuten casi en paralelo. Y acá vemos en el instante del 0 al 2, perdón, en los intervalos del 0 al 2 y los intervalos del 5 al 7, que en realidad no fue exactamente al mismo tiempo. Tuvieron que turnarse de cierta manera. Pero a fines prácticos, siendo un usuario que estoy utilizando dos aplicaciones, las dos aplicaciones, los dos programas, finalizaron en 11 segundos. La mejora es significativa, y esto aumenta aún más si hay más programas, o si hay más tiempo de uso de CPU o de eventos. Por ejemplo, acá podemos ver que entre el instante 2 y el instante 5 hubo una especie de tiempo ocioso de la CPU. De hecho, es tiempo ocioso, tiempo en que la CPU no hace nada, está como esperando a ver qué puede ejecutar. Podríamos haber agregado acá un tercer programa que pueda haber usado la CPU en ese tiempo, porque si no tenemos un recurso que está totalmente inutilizado y es un desperdicio. Perdón, Sí, si los dos programas esperan algo del mismo dispositivo, ¿esto también se aplica? no exactamente este gráfico, porque vamos a ver más adelante que si esperan algo del mismo dispositivo, cada dispositivo tiene una cola. Entonces, el dispositivo va a atender primero el pedido que hizo el primer programa y luego el segundo. Entonces, por ejemplo, si los dos escribiesen en el mismo dispositivo, digamos el disco, el único disco que puede tener un ejemplo, el programa B debería esperar a que termine el pedido del programa A para que se pueda llevar a cabo esa operación. Por eso en este ejemplo en particular hablamos de dos dispositivos distintos. Más adelante vamos a ver cómo se encolarían, cuándo tardarían pedidos al mismo dispositivo hecho por diferentes programas o procesos, ¿no? Pero bueno, por ahora son dispositivos distintos. Sí, sí. Gracias. De nada. Y para el ejemplo, o sea, nos es más práctico, obviamente, si fuera un único dispositivo de entrada-salida o que ambos fueran el mismo, claramente el wait del programa B recién podría empezar cuando termina el del programa A, ¿no? Sí, sí. En general tenés en una computadora unas pocas CPUs, digamos, nosotros en general damos la clase explicando las cosas más básicas pensando en una sola, pero puede haber algunas pocas, 2, 4, y varios dispositivos de entrada-salida y una gama un poco más amplia, un poquito más amplia, y los procesos idealmente no están siempre usando el mismo, aunque hay algunos más usados que otros, ¿no? Así que bueno, nada de esa aclaración. Exacto. Vamos a ahondar, como decía, en los tipos de dispositivos de entrada-salida, entre los cuales están el disco, la placa de red, el teclado, la pantalla y demás, el mouse. Pero bueno, por ahora por lo menos hablamos de que son dos dispositivos distintos para que se pueda notar la diferencia que hay de tiempo, ¿no? Entre este escenario, esta situación y esta otra.
¿Alguna pregunta? Perdona, en la primera línea de tiempo de los de la monoprogramación, Sí. un programa nunca podía esperar de otro entonces, ¿no? No. Un programa era una entidad que ejecutaba y que ya sabía de antemano que no podía interactuar con nada más que consigo mismo, de cierta manera, con el sistema operativo, porque no había nada más existente en ese momento. O sea, a ojos de un programa, solo existe el programa y la llamada del sistema operativo, nada más. Ok, perfecto, gracias. De nada. En este caso vamos a asumir por ahora que entre ellos no se comunicaban, no sabían tampoco que existía el otro, solamente que podían hacerlo de forma concurrente. Y escuchen y recuerden la palabra concurrente. Vamos a hablar también de eso en breve. La siguiente mejora, digamos, fue la creación de los sistemas operativos multiusuario, que permite que un sistema operativo pueda tener diferentes sesiones, de cierta manera, diferentes programas ejecutando, para diferentes usuarios logueados con diferentes, a su vez, niveles de permisos. Por ejemplo, el usuario 1 podría ser un usuario root que ejecutó el programa 1, a su vez el usuario 2, con la sesión iniciada, podría ejecutar otro programa, no en modo root, sino en modo, digamos que hay dos permisos, modo root o modo usuario común, ese sería el usuario común, y el usuario 3 lo mismo, está ejecutando otro programa en otra parte, en otra sesión, con la misma idea. Pero esto fue posible, mejor dicho, porque los sistemas operativos ya permitían la multiprogramación. Si no, la coexistencia de varios programas al mismo tiempo no era válida. Ahora, si uno pudiese utilizar al mismo tiempo diferentes usuarios y correr diferentes programas por cada usuario, uno puede decir que estos tres programas que están acá se ejecutan de forma concurrente, porque al mismo tiempo hay tres programas corriendo de diferentes usuarios. Bueno, acá Esteban, no sé si querías agregar algo más, porque son bastante simples estas dos slides. No. ¿Ahora vas a explicar esta o ya la explicaste, esta No, segunda que dice? esta es la siguiente. Ok, no, en principio no. Agregando un nivel más de complejidad a lo anterior, acá vamos a tener muchos programas por usuario también, porque cada usuario, ¿por qué no?, podría ejecutar más de un programa. En este caso, el usuario 1 abrió una Command Line Interface, como dijimos hoy, una terminal para iniciar comandos, es un bash, y se aburrió. Era Esteban que estaba acomodando los tests, se aburrió y se puso a jugar al StarCraft. Entonces inició dos programas dentro de la misma sección de usuario. Otro usuario que está en el mismo sistema decidió hacer lo mismo, se aburrió y no le gusta StarCraft, salió en Buscaminas, que es otro programa que tenía disponible. Y un tercero estaba utilizando una Graphic User Interface, que es esto que viene a ser el programa que permite a un usuario final tener un acceso más amigable, digamos, al sistema operativo, a través de una interfaz gráfica, justamente. Como es, por ejemplo, el Explorer.exe de Windows. El Explorer.exe de Windows es una interfaz gráfica. Y también tiene iniciada, porque lo tiene instalada, la plataforma Java. Tiene la JVM corriendo y tiene procesos Java ejecutando, ¿no? Si vemos esto, van a ver que los programas entre sí no tienen mucho que ver. La única, digamos, coincidencia de todos estos es que son programas de usuario. Son programas que ejecutan en modo usuario y tienen que mantenerse de esa manera. El sistema operativo es el soporte que funciona la interfaz para todos los programas con el hardware. Acá tal vez tenemos que mejorar un poquito esto, porque no es que el bash o el ZSH o el ñom soportan a los programas de arriba, sino que los programas directamente se comunican con el sistema operativo, cada uno por su cuenta, cada uno haciendo sus propias llamadas a las diferentes syscalls, y cada uno utilizando diferentes tiempos de CPU o diferentes recursos, ¿no? Uno ya puede presumir que el Buscaminas va a tener muchas menos syscalls y va a tener mucha menos demanda de recursos que
la plataforma Java ejecutando en un sistema cualquiera. Pero la similitud que sí tienen los dos es que los dos son programas de usuario, que fueron iniciados y que tienen un fin, ¿no? Claro, lo Ahora sí, que me acordé un poco de que algo pensamos la última vez sobre este slide, de mejorarlo, pero también pienso que si lo hacemos más exacto, podría quedar más complejo también. O sea, puedo agregar que, digamos, el usuario, digamos, la jerarquía que estamos viendo acá representa con quién el usuario habla primero, digamos, ¿no? O sea, el diagrama anterior, donde no estaban las aplicaciones, ¿no? O estaban los programas, es de alguna manera el más exacto, si se quiere. Uno de esos programas que está ejecutando podría ser en realidad la interfaz de comandos, un shell que interpreta comandos, que es el primer punto de contacto del usuario con el sistema. Y a través de ese shell, que puede ser bash, o a través de una interfaz gráfica, puede elegir lanzar otro programa, ¿no? Le habla con el sistema operativo a través de esa interfaz para pedirle que se lance, y de golpe se lanza un programa como puede ser StarCraft, o Buscaminas. Entonces, digamos que pasan en ese orden, ¿no? La jerarquía representa un poco eso. Ahora, después, para tratar de darle como otra visión más a lo que dice Fede, cuando ya están ejecutando, tanto los programas, en este caso Buscaminas, Java, como el CLI de Bash o ZSH, en realidad todos ellos están al mismo nivel, en el sentido de que todos pueden hablar directamente con el sistema operativo. Está bien. Así que por ahí aclaramos esto un poco. La idea de Fede es: no piensen que porque esto es así, entonces los programas que están en el segundo nivel en realidad no pueden hablar con el sistema operativo. ¿Está bien? Pueden exacto. hablar directamente con él. Eh, Esto solo está marcando el orden de una manera en que con quien el usuario primero interactuó. O sea, primero habló con el CLI de Bash y de ahí inició StarCraft. Pero a la hora de interactuar con el sistema operativo, el diagrama más exacto es el anterior. Todos están como chatos al mismo nivel. ¿Sí? Así. Yeah. Nada, eso. Pregunta, ¿qué es Bash? Bash es un programa para enviar comandos en el entorno Unix. Ah, Unix Press. igual que ZSH y el ñome. ZSH es otra interfaz de comandos, pero GNOME no, es una interfaz gráfica, es más amigable. Claro. O sea, los programas para interactuar con el usuario se clasifican en dos categorías. Los que son interfaces de comandos, cuyas siglas en inglés es CLI, que muestra una interfaz, y vos escribís un comando, pones Enter, y después pones otro comando, digamos, ¿no? Esa es la manera de interactuar. Una consola negra o de algún color, y típicamente comandos como la que yo mostré en la sesión anterior. Y el otro esquema de interfaz, la otra categoría, son los gráficos, ¿no? Lo que vemos ahí son implementaciones o sea, Bash es una implementación de una command line interface, ZSH es otra implementación. Se manejan iguales, solo que tienen como comandos levemente distintos. Después Genome es una implementación gráfica con las ventanas de una manera, con ciertos efectos que vos podés poner, digamos. Hay otra muy conocida que se llama KDE, que es otra interfaz gráfica para Linux, que también son botones con ventanas y todas esas boludeces, pero otros efectos, por así decirlo, y otros colores y otra... Me faltan términos Y otra forma de interactuar también para la misma Claro. operación. Por ejemplo, si uno está utilizando una terminal de... O personalizarlo. Claro. También. Sí, y igual es una manera distinta de interactuar. Por ejemplo, si uno tiene
interfaz de comandos, uno puede acceder a un directorio escribiendo cd y el directorio, como haces hoy, y te mueves directamente al directorio. Con una interfaz gráfica uno puede ver, por ejemplo, la ventanita, donde está ahí un icono que representa, por ejemplo, un directorio, llamado carpeta, uno hace doble clic y el sistema te lleva a ese punto. En los dos casos, los dos programas se pararon en ese directorio. Lo que pasa es que uno lo representó marcando la ruta y esperando un comando a que vos ejecutes, y el otro te abrió o te modificó la ventana para decirte que está dentro de ese directorio. Al fin y al cabo, las operaciones que ejecutaron son las mismas, pero para el usuario tal vez es más amigable ver una ventana y que te dice estoy parado en tal carpeta. Está bien, gracias. Claro. Creo que unas cosas importantes para por ahí remarcar lo que más allá de entender que es una interfaz de comandos y una interfaz gráfica que está bueno, yendo a los conceptos de sistemas operativos, está bueno tener en claro, a ver si podemos transmitir bien, que todo sistema operativo, digamos, que ya es usable, que está ya empaquetado como para que sea usable para un usuario, o sea, que es una distribución de un sistema operativo, tiene que venir con ciertos programas ya preinstalados, mínimos, para poder hacer algunas cosas básicas. Si la distribución fuera solo el kernel, no serviría para nada. Y dentro de esas aplicaciones básicas, iniciales, que tienen que estar, eso sí, es algún tipo de programa que actúe de interfaz, por lo menos uno. Digamos, algunos sistemas podrán tener varios y uno podrá elegir, pero por lo menos uno que ya venga instalado. Si no, no puedes hablar como usuario con el sistema, ¿no? Claro. Entonces, estas son las interfaces de comandos, o sea, que pueden ser gráficas o así por comandos, pero la distribución tiene que venir con uno. Ahora, cuando uno dice, bueno, yo arranco Linux y tengo una interfaz de comandos, entonces imagínense, tiro los comandos, y etcétera, también está bueno, como segundo nivel de entendimiento, saber que esa interfaz de comandos o esa interfaz gráfica, o cualquiera de las dos, no deja de ser un programa que ya venía preinstalado, un programa que es el primero con el que interactúa el usuario, pero un programa al fin. O sea, no es parte del kernel. ¿Saben? Por eso nosotros hacemos esa división bien clara entre el sistema operativo abajo y la interfaz de comandos arriba. Entonces, esa interfaz de comandos o esa interfaz gráfica sigue siendo un proceso, bueno, todavía no introducimos el término, pero bueno, un programa en ejecución que cumple con los mismos requisitos de permisos que el programa Java. ¿Sí? Por ejemplo, tanto Wii como tanto Genome como ZSH como Bash, en estos ejemplos, corren en modo usuario. ¿Sí? Le corren los mismos privilegios. ¿Está bien? Eso está bueno para resaltar, me parece. Profe, Sí. ¿Un sistema operativo es solamente kernel y programas o es más? Depende a quién le tengas que responder, digamos, pero si esa, nosotros separamos entre la distribución de un sistema operativo y el núcleo. Dicho así, genéricamente, el sistema operativo puede ser cualquiera de las dos cosas, porque depende de en qué ambiente te estés moviendo, si estás hablando en la industria, en el mundo académico o a quién le hablas, digamos. Para nosotros el sistema operativo es el kernel. En la cruzada, para nosotros, el sistema operativo es el kernel. ¿Está bien? Y cuando tiene programas instalados básicos, cuando tiene una configuración, cuando se puede distribuir e instalar, y todo eso ya es una distribución de un sistema operativo. ¿Está bien? Pero para nosotros, cuando decimos sistema operativo, en la materia, estamos hablando del kernel. ¿Sí? Dejamos afuera los programas, dejamos Los afuera las utilitarios. interfaces, Claro. los utilitarios, los compiladores, y hablamos de kernel, y después, en distintos momentos, hablamos de todo ese contexto que lo rodea, obviamente, ¿no? No sé si clarifiqué o Perfecto, confundí. sí, sí, gracias. Bien.
Volvemos a hacer un switch, Fede. Yo vuelvo al chat y vos volvés Dale, a... dale. Bueno, hasta ahora venimos bien, por ahora viene siendo sencillo, se va a poner un poquito más complejo, pero no muy grave. Bueno, de acá deducimos lo que ya habíamos charlado y podíamos prever, ¿no? Que uno va a tener mejor aprovechamiento del CPU, porque si uno tiene muchos programas y están ejecutando, mientras uno esté esperando un evento de entrada-salida, que siempre son más lentos que tiempo de procesamiento, otro programa puede hacer uso del CPU. Entonces vamos a reducir ese tiempo ocioso. Y otra de las ventajas de la multiprogramación, que creo que ya he dicho spoiler, es que permite que existan sistemas con muchos usuarios, porque permite separar los ecosistemas, digamos, donde vive cada programa y cómo puede interactuar con los demás. A todo esto se mantiene la característica del sistema operativo, que funciona como interfaz hacia el hardware y a su vez provee seguridad. No solamente seguridad para que un programa no acceda a recursos que no le corresponden, sino también seguridad para que un programa no acceda a recursos gestionados por otro programa. Bueno, justamente estas son las implicancias, ¿no? Creo que acá tenía que haberlo hecho pensar y haber preguntado, pero les dije la respuesta de antemano. Ahora la complejidad se encuentra en que hay que justamente tener una gestión más importante, hay que estar más al tanto de lo que está haciendo cada uno. Porque antes, al haber un solo programa, el programa ejecutaba y si terminaba perfecto, si no terminaba mala suerte, no había mucho más que verificar. Solamente qué recursos accedía y se había terminado o no. Ahora, existiendo más del programa al mismo tiempo, tenemos que poder saber qué está haciendo cada uno, quién debería ejecutar, porque si tengo uno ejecutando y tengo más de uno en espera, tengo que tener una especie de criterio para elegir quién va a continuar. Tengo que verificar que el programa 1 haga su tarea, y solo su tarea, que si necesita recursos yo se los pueda asignar, que no pueda obtener recursos que no le corresponden, y que no le robe recursos o que no escriba en estructuras que están trabajando otros programas al mismo tiempo. Todo esto implica que el sistema operativo tiene que ser más complejo, obviamente, y tiene que responder a todas estas demandas. Si no, la multiprogramación no sería algo que posible en esos casos. Entonces, ahora vamos a introducir un nuevo concepto que deviene de esta nueva complejidad, ¿no? A lo que le llamamos programa lo vamos a redefinir. Y ahora el programa no es una entidad que está ejecutando, sino el programa va a ser solamente la secuencia de instrucciones que fueron compiladas a código de máquina. Podemos decir que un programa ahora es lo que hoy Esteban definía como el archivo objeto, el a.out, el primer ejemplo, si mal no recuerdo, o cualquier .out, ese va a ser el programa. El programa es la secuencia de instrucciones, es la lista, a modo de texto si quieren, de los pasos que va a seguir ese programa cuando esté en ejecución, pero es una entidad pasiva de cierta manera, es una lista de pasos que eventualmente se van a ejecutar, pero que están ahora de forma estática guardadas en algún lugar. Posiblemente el disco, lo más probable es que sea un disco. Cuando hablamos de ejecución concurrente, nos referimos a la ejecución de dos o más programas durante un intervalo de tiempo, bajo el cual podrían compartir, o mejor dicho, competir por ciertos recursos, ¿no? Acá remarco lo que dije antes. Puede haber más de un programa ejecutando al mismo tiempo, pero no pueden usar la CPU en el mismo instante de tiempo, sino que en un periodo de tiempo definido, de 0 a n, varios programas pueden convivir prestándose de cierta manera, o compitiendo, como bien dice ahí, por los recursos que tienen disponibles, para cada uno llevar a cabo su tarea. Entonces, una ejecución concurrente es una ejecución en donde hay más de un programa al mismo tiempo. Y la multiprogramación, para dar una definición más formal, es el modo de operación en el cual dos o más programas se ejecutan de forma concurrente. Lo que vamos a agregar ahora es una forma más fácil de entender todo esto y definiendo un proceso, ¿no? El proceso... Sí. Te hago una pregunta. ¿Multiprogramación es lo mismo que pipelining? O sea, ¿son sinónimos o no? Es lo mismo que, perdón, no escuché el... Pipelining.
No sé qué es pipeline. ¿Esteban? Pipeline de Arquitectura. instrucciones a nivel de arquitectura, ¿estás hablando? Claro, de lo que vemos en arquitectura. Vos estás preguntando si, ¿y contra qué lo comparabas? ¿Contra? Multiprogramación. La multiprogramación. No, serían cosas distintas. Sí, estamos hablando de niveles distintos. O sea, en el pipeline de instrucciones vos lo que haces, si no recuerdo mal, era el ciclo de ejecución de la instrucción. Vos podés tener como muchos ciclos de ejecución de instrucción ejecutándose al mismo tiempo, siempre y cuando cada uno esté haciendo un stage distinto del ciclo, ¿no? Mientras uno hace un fetch, abajo hay otro que está haciendo Claro. un Es execute como el y mismo así. concepto, pero más alto nivel. Claro. Están a niveles distintos. Sí. Ok, bien. Qué recuerdos, ni me acordaba de eso, boludo. Mirá. Bien. No tenía idea, la ¿Te verdad. acordaste, Fede? No tenía idea. Iba a googlearlo eventualmente. Pero bueno, Sí. digamos que en conceptos son similares, pero no es lo mismo. Como bien dijo Esteban, esto es alto nivel. Y ahora van a ver por qué es alto nivel. Cuando veamos que se comparte la CPU, tal vez quede más claro. Bueno, volviendo a esto, vamos a redefinir los conceptos que teníamos y vamos a decir que un programa, cuando está en ejecución, que pasa de ser una entidad pasiva, un archivo de tipo objeto compilado, y se carga en memoria RAM y se le asigna tiempo de CPU y ejecuta, ahí ya es un proceso. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a definir el proceso de tres maneras. La más sencilla es esta, que ven en pantalla. Básicamente, un proceso es un programa de ejecución. Cuando uno le da doble clic a cualquier programa que esté instalado, por ejemplo el StarCraft, lo que está haciendo es iniciando un proceso a partir del programa StarCraft. Otra definición un poquito más compleja, vista desde el punto funcional, digamos, es que un proceso es la unidad de trabajo de un sistema operativo. Es decir, que cada sistema operativo crea procesos para realizar una tarea en particular. El proceso inicia, cumple su tarea y finaliza, ¿no? Cada proceso tiene una tarea que va a diferir con otros procesos que no parten del mismo programa o que incluso parten del mismo programa, ¿no? Porque a veces uno puede iniciar varios procesos de un mismo set de instrucciones. Si uno, por ejemplo, tiene no me acuerdo si lo permite, creo que lo permite, el Word, y uno le abre el Word muchas veces, está iniciando muchos procesos a partir de un mismo programa. La tercera definición, que es la que más nos importa, desde el lado de la cátedra, y que es la más completa de cierta manera, es que un proceso es una entidad que está formada por la secuencia de instrucciones, que son el código, que viene a ser el contenido del programa, un conjunto de datos, que son todos los datos que el proceso va a crear, va a administrar y va a escribir, borrar, etc. Como las variables, lo que esté en la pila de ejecución, el heap, etc. Un estado que nos va a dar información precisa de qué está haciendo ese proceso en un momento dado, qué instrucción está ejecutando, dónde está el program counter, qué prioridad tiene ese proceso con respecto a otros procesos, si terminó, cuál fue el valor de finalización que tiene que devolver. También tiene un conjunto de atributos que lo va a identificar de otros procesos. Por ejemplo, el Process ID es el identificador único para cada proceso en un sistema. Puede guardar el ID de usuario para saber qué usuario inició ese proceso. Y puede tener muchas otras variables que, bueno, nos permiten, de cierta manera, caracterizar ese proceso. Y por último tiene los recursos que fueron asignados. Los recursos asignados van a ser tanto los archivos que fue abriendo y que mantiene abiertos por alguna razón para leer o escribir, las porciones de memoria que fue reservando y que tiene asignadas de forma dinámica o autoestática, semáforos, que vamos a ver más adelante qué son, más adelante digo de acá
a un mes y medio como mínimo. O menos, no menos de un mes. Bueno, los semáforos como recursos, también va a tener referencia a los semáforos. Sockets, que lo van a ver en el TP, que son básicamente mecanismos de comunicación a través de redes, de redes y de protocolos TCP/IP. Y otro tipo de recursos que se pueden asignar, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es un proceso? Es toda la estructura que permite que un conjunto de instrucciones se pueda ejecutar, mantenga ese estado, pueda brindar información al sistema operativo y a los usuarios, y permita a su vez interactuar con otros procesos, mientras utiliza recursos limitados que ofrece el sistema operativo. ¿Hasta acá alguna duda de las definiciones? ¿Alguna duda que les pueda haber quedado? Algo rápido, ¿podrías Esteban? Sí. repetir la definición que acabas de dar de proceso? ¿Esta última? Sí, por favor. No voy a decir mucho más que lo que está en la PPT. Un proceso es una entidad formada por las instrucciones que tiene, que viene a ser el programa, los datos, todos los datos que utilice, que haya definido, variables globales, locales, el stack, el heap, etc. El estado del proceso en un momento dado, que nos va a decir en dónde está ejecutando, cuál es la próxima instrucción, la prioridad que tiene con respecto a estos procesos. Yo defino un proceso como entidad formada por estos, básicamente es una acercación correcta. O sea, porque pensé Sí. Todo lo que está acá. Lo que sí, vamos a ahondar después en cada uno de los puntos, porque nos van a dar más información de qué viene a ser el estado y cómo se guarda, cómo se guardan los datos y demás. Pero esta definición, así como está acá, es la más, digamos, concisa y genérica que tenemos, y que vamos a pedir más adelante. No tengo mucho Yo más que quiero agregar por ahora. Quiero hacer una pregunta, pero algo por lo que se está hablando en el chat y por lo que también por lo que venía de antes, que no le entendí bien qué es lo que había dicho antes el profesor. Si Sí. es toda la materia la vamos a tratar como viendo todo como de un CPU o una CPU, porque no. No. Vamos a suponer primero el caso de que exista una CPU, y después con el conocimiento van a poder explicar diferentes escenarios donde hay más de una CPU. Y tal vez alguna pregunta de parcial puede presuponer eso, que hay más de una CPU disponible, o un número determinado de CPU. Lo que pasa es que es más fácil tal vez explicar los conceptos con el caso particular de una CPU, en donde decimos, tenemos estas circunstancias, ¿cómo podemos resolver ese problema? Y a partir de ahí, bueno, ¿qué pasa ahora si tenemos 2 CPUs, o 3, o 5, ¿no? Perfecto. Sí. Ahora empezamos hablando de un sistema monoprogramado con un solo programa, que es el caso más particular, justamente para poder empezar a ahondar y a complejizar todo el tipo de estructuras y mecanismos que tiene el sistema operativo para lidiar con todo eso, ¿no? Pero si bien va a estar todo basado en una CPU, la idea es que se puedan aplicar los conceptos para N CPUs. Y vamos a ver la diferencia entre CPU y core y cosas por el estilo. Bueno. Perfecto. Sí, aclaro una cosa. O sea, yo quise decir lo mismo, porque esto te colaciona que algo que preguntaron por chat, Fede. Ok, me perdí eso. A pesar de que, más allá de que ahora hay una guerra de emoticons ahí, no sé, el que era el inicio me parece un irresponsable, la verdad. O sea, fui yo, digamos. Sí, ahí te vi. Pero sí, solo aclarar esto de que viene a colación de que algo que habían preguntado en el chat y yo había dicho esto mismo, ¿no? Ok. Que arranquemos siempre pensando en una sola CPU, pero después obviamente se extrapola, o sea, medio que cada vez que introducimos algún tema que toca el tema de las CPUs o de la concurrencia, lo llevamos siempre a una sola, ¿no? Para que sea más fácil de entender, pero después se generaliza. ¿De qué te reís? Fede, decime. No, me río de que estoy viendo el chat y yo siempre lo trato de mantener, viste, un poco más serio para responder preguntas y no generar confusión. Y lo hice mierda, ¿no? Perdón. 5 minutos. Perdón, Fede, la verdad que no me di cuenta. No, voy a hacer quise lo mismo, poner un emoticon y no encontraba cómo hacerlo, entonces después copié y pegué, digamos, y se desvirtuó. Pero ahora lo trato de poner serio. Tengo una duda. Sí. No sé, entiendo, capaz me estoy apresurando y lo vamos a ver en un rato o en otra clase, pero ya que hablaban del tema de, bueno, de arrancar siempre por lo básico, tipo un CPU y después ir
viendo con más, vamos a ver un poco de, supongo que sí, de hilos. Sí. Hilos, la siguiente clase no, la otra. Si no, nos retrasamos. Pero Ok, perfecto. vamos a Dale. ver justamente hilos en una o más CPU. Y ahí es donde empieza la parte compleja. Claro, ok, perfecto. Van a tener para estudiar, después les va a gustar. Por ahora viene sencillo, pero no se confíen. Bueno, sí, vamos a andar en ese concepto como muchos otros que se derivan de tener muchos programas de ejecución, como también sincronizarlos entre ellos. Va a ser un dolor de cabeza que muchos programas puedan convivir con otros que necesiten enviar datos o recibir datos. Y hay mecanismos para eso, ¿no? Es parte de la materia. En principio tenemos procesos que... Sí, Perdón. Tengo una pregunta medio pava, capaz, pero me perdí. no hay ¿En qué se pregunta, Pablo. diferenciaría bien el programa del proceso entonces? Porque tipo la definición que pusiste ahí me parece bastante parecida. El programa, asumirlo como que es básicamente un archivo que contiene instrucciones. O sea, es una lista de instrucciones, ¿no? Es como, de cierta manera, una receta. Plana, listo. Estática, está ahí. Un proceso es el programa en ejecución. Es una instancia de ese programa en ejecución. Es como vos llevando a cabo esa receta como persona que quiere cocinar, digamos, y vas a hacer, no sé, tortas fritas. Cuando vos empezaste a hacer tortas fritas, iniciaste el proceso de hacerlas, pero el programa en la receta se mantiene igual, invariable. Al mismo tiempo, si hay una sola receta para tortas fritas, si hay 3 personas, como Esteban, vos y yo, que lo estamos haciendo, cada una de las 3 instancias sería un proceso distinto, siendo el programa la receta. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. El proceso, además, tiene ciertos datos asociados que el programa no tiene, que son el estado en el que está, recursos asignados en ese momento, atributos y demás, ¿no? Un programa es una lista de instrucciones, nada más. El proceso es el conjunto de la lista de instrucciones más todo esto que está definido acá. Digamos que el programa es la primera línea de esta definición, la secuencia de instrucciones. Y ya. El resto son todas las estructuras que acompañan a una instancia en particular. Clarísimo. Perfecto, me alegro que así sea. Sigamos entonces. Como les comentaba, ahora el proceso tiene que estar representado en algún lugar, y este algún lugar suele ser la memoria RAM. Vamos a suponer que solamente los procesos ahora se encuentran en la memoria RAM. Lo que vamos a encontrar, si uno tiene la memoria vacía con solo el sistema operativo y ejecuta un proceso, en algún momento vamos a encontrar cada una de estas secciones que son parte del proceso, ¿no? La primera, voy a empezar de abajo para arriba, pero porque me parece más sencillo para ir entendiéndolo. La primera que voy a mencionar es el PCB. El PCB, que significa Process Control Block en inglés, el bloque de control de procesos, es una estructura definida por el sistema operativo para administrar el proceso. Un proceso. Que contiene parte de la información que mencioné en la slide anterior y que vamos a ahondar en el siguiente slide, porque es una estructura que maneja varias cosas, ¿no? Entonces por ahora vamos a decir que el sistema operativo crea una estructura con ciertos datos por proceso y que la va manteniendo, la va escribiendo, la va leyendo y la usa para diferentes cosas, ¿no? Después tenemos una sección de código. Este código es básicamente el programa, directamente. Es como la lista de instrucciones que va a ejecutar el proceso en algún momento. Las carga de disco a memoria y ya tiene los pasos a seguir, que es básicamente lo que vimos hoy cuando Esteban descompiló el objeto. Es como decir, listo, estas son las instrucciones y hay que seguirlas. Solamente que están cargadas en memoria. Los datos son el conjunto de variables que se definen como globales, digamos, que ya se sabe de antemano cuándo vamos a usar, y el proceso reserva cuando es inicializado. En C van a ser todas las definiciones de variables, ya sean tipo entera, tipo char asterisco, cualquier array, que estén definidas por fuera de la función main. Esta memoria se va a reservar de antemano y va a ser liberada cuando el proceso finalice. Ya es más un concepto de algoritmos, ¿no? Pero nos importa acá que va a ser una sección diferente de la lista, digamos, de partes que van a componer un proceso.
En el siguiente paso tenemos el heap, que básicamente es la memoria dinámica, memoria que vamos reservando a medida que necesitamos más espacio y que vamos liberando cuando ya lo necesitamos. De vuelta vuelvo a algoritmos. En algoritmos seguramente iban a leer un archivo, y si tenían que generar un registro en memoria RAM por cada línea del archivo, tenían que ir reservando memoria a demanda. No sabían cuál iba a ser el tamaño hasta que terminaban de leerlo. Bueno, eso se va a reservar en otro, perdón, eso se va a guardar en otro lugar de la memoria RAM, que no son los datos. Y va a ser de tamaño variable. Los datos se mantienen fijos desde que inicia hasta que finaliza el proceso. El heap va variando dependiendo de las necesidades del proceso. Necesidades que el proceso mismo tiene que solicitar. El proceso tiene que pedir específicamente más memoria, se le tiene que asignar y después liberarla. Y por último, tenemos el stack. El stack es una estructura en forma de pila, justamente la traducción de stack es pila, que va agregando una arriba de otras todas las funciones anidadas que el programa va haciendo, el proceso va haciendo, ¿no? Digamos que tenemos una función main que llama a otra función, dentro de esta otra función se llama a otra función y así sucesivamente. Cada función va a recibir parámetros y va a ser capaz de leer, digamos, una variable global que está por fuera de main. Cuando el proceso empieza a ejecutar, se encuentra con la primera función y la primera función dice, tengo dos parámetros, que son, no sé, un 5 y un 3, dos valores enteros. Esa función va a generar una estructura en el stack para representarla. Y dentro de esa estructura vamos a tener los parámetros de la función, la dirección de la función anterior que llamó a esta, y toda definición de variable que se llama variable local, que se haga dentro de esta misma función. Es decir, cuando uno empieza a definir variables dentro de funciones que no son, perdón, de cualquier función, por dentro de cualquier función, no por fuera de main como decía, todas esas variables van a ser parte del stack, y van a tener, van a existir, van a tener presencia en la RAM, mientras esa función sea ejecutada. Cuando termina de ejecutarse la función, se vuelve a la dirección del retorno y se borra toda la estructura. Es decir, Las que variables locales. las variables locales, Sí. los parámetros de la función y la dirección de retorno. Se van agregando como diferentes bloquecitos. Cuando finaliza uno, vuelve al anterior. Son esos tres tipos de datos, digamos, los que se va a guardar en el stack. Mientras tanto, si había una variable global definida por fuera de main, fue siempre accesible por cualquiera de estas funciones porque estaba en datos y no se va a perder nunca. Pero las locales se van a ir perdiendo a medida que uno salga de la función. Claro. Sí, Perdón. Además, variables locales, parámetros de la función dijiste, ¿y cuál más? dirección de retorno a la función anterior. Genial, gracias. De nada. O sea, la función ejecuta su lista de instrucciones, cuando finaliza, va a saber dónde volver. Y ese dónde volver es básicamente la dirección de la función que la llama abajo, que se van apilando. Bueno, ahora para entender esto un poquito mejor, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Acá hay un pequeño programa en C que define una variable llamada valor inicial. Esta es la definición de la función main, que suma el valor inicial y lo guarda en un total. Asigna memoria, los que no conocen malloc. Malloc significa memory allocation, es una función que permite reservar una cantidad determinada de bytes. En este caso, esto quiere alocar 30 bytes de la memoria. Luego va a asignar una variable que es un tipo char asterisco, que es un puntero a esa dirección de memoria. Va a imprimir la cantidad, el tamaño del mensaje, si no me equivoco, y imprime el mensaje. Y después tenemos la declaración, y la definición, mejor dicho, la implementación de la función sumar, que recibe dos valores, los suma entre sí y devuelve el resultado, ¿no? Les voy a preguntar ahora que me vayan diciendo dónde va a ir ubicada cada una de estas definiciones, sabiendo qué va en el código, qué va en datos, qué va en el heap y qué va en stack, ¿no? La primera voy a responder yo, que es la más fácil. Todo esto es parte del código. O sea, todo lo que está en negro ahora se guarda en código, ¿no?
Paso. Y bueno, viste, que lo piensen ellos, yo ya pensé cuando cursé. Está bien. Vamos con la primera. El valor inicial, ¿dónde se guarda? En datos. Datos. Los datos. Exactamente. Se reservan, en este caso vamos a suponer que el entero ocupa 4 bytes, entonces se reservan 4 bytes en datos, y en esos 4 bytes se pone el valor 1. Esos 4 bytes tienen una dirección de memoria para poder accederlos, y el valor dentro es el número 1. Vamos con la siguiente. Las variables... Bueno. Sí, sin que después. La variable total, ¿dónde se va a guardar? En stack. En el Datos. stack. El stack. En el stack, no en datos, Sí. porque no es variable global, es una variable local. Claro. Si dije global me confundí. La variable local es parte del stack, porque cuando finalice la función main, va a desaparecer, no queda con todo el ciclo de vida del proceso. Lo mismo pasa con la variable resultado. Es la única variable local que está definida en la segunda función, ¿no? Ajá. Vamos con la siguiente. Valor inicial también, por no dijiste que eran parámetros. Los parámetros de las funciones. Los parámetros de las funciones también van a ser parte del stack, exactamente. Pero lo que va a pasar es que cuando uno llama a la función sumar, estos dos valores van a ir al stack. Claro. El valor inicial sigue estando en datos. Cada vez que uno invoca una función en C, copia los valores de los parámetros y los pega en el stack. Entonces lleva la dirección de pero, memoria. Sí. Y si le pasás un puntero, o sea, si le pasás la dirección, si lo pasás por referencia, ¿qué vendría a suceder? Si lo pasas, en realidad pasa siempre lo siguiente. Cuando uno llama a la función copia el valor de los parámetros y se lo lleva al stack. En este caso, si yo copio el valor de los parámetros, tengo valor 1 y valor 2, valor 1 era valor inicial y va a copiar el valor justamente número 1. Y el siguiente es un 2. Entonces copia en algún lugar de acá un 1 y un 2. Si vos pasás una referencia, vos estás pasando un puntero. Un puntero que podría ser, por ejemplo, un puntero que apunta a este valor inicial. Cuando vos llames a sumar acá y no le estés pasando valor inicial, sino asterisco valor inicial, que es el puntero, vos estás pasando la dirección de memoria, pero se va a copiar igual. Es decir, que acá, en stack, en vez de copiarse el valor 1, se va a copiar la dirección de ese puntero. O sea, se va a copiar el valor del puntero completo. Y vos vas a ser capaz de acceder a esta variable, tanto desde el stack, porque tenés la dirección, como de los datos, porque está justamente definida ahí. ¿Se entiende? En cualquier caso, si vos invocás una función, todos los parámetros de la función se copian en el stack. Después, si vos estás pasando un número o un puntero o lo que sea, va a recibir ese parámetro, pero se va a copiar, no vas a guardar la referencia. ¿Entiendes? Sí. Perfecto. Gracias. Sigamos con la línea de... Espera, Fede. Sí. Estaba pensando, ¿no dejamos huérfano un stack, un heap y unos datos? Entonces cuando estábamos ejecutando el programa de ver si nos dejaba hacerlo de privilegios y Sí. determinamos cachear la excepción. Sí. No entendí la pregunta, ¿me la repetís? Un huérfano. No, dejamos Claro, huérfano. es que nosotros en el programa para ejecutar, ver si nos dejaba ejecutar ejecutar CLI, Sí. terminamos el programa al agarrar una señal. ¿No quedó huérfano el stack, el heap y los datos? No, eso lo vamos a ver más adelante. Okay. Porque el sistema operativo se encarga de hacer una gestión para que todas las estructuras se mantengan de cierta manera estables entre sí. Sí, a ver, hay una cosa que ya podemos decir, que es todos esos elementos de la imagen del proceso, el stack, el heap, los datos, el código, todo. El proceso puede finalizar en cualquier momento, digamos. De hecho, el concepto de finalización correcta, momento de finalización correcta de un programa es subjetivo a lo
que está pasando dentro del programa, y bueno, puede finalizar en cualquier momento, y cuando sea que finaliza, el sistema operativo va a agarrar todas estas estructuras, todos estos elementos para los cuales reservó memoria RAM, y estén como estén, los borra a la mierda, digamos. Chao. Así que, por ahí vos decís que quedó huérfano en el sentido de que el stack que quedó con un par de llamados a algunas funciones, o sea, ahí sí se quedó con algunos elementos, y antes de vaciarse, el proceso finalizó. Eso fue lo que vos decías, ¿no? Pero no pasa nada, eso es una situación en realidad más normal de lo que uno cree, digamos. Y el sistema operativo simplemente libera todo eso así como está, y chao, digamos. ¿Ibas a agregar algo, Fede, o era eso? No, eso mismo. Ya vimos el tema de que el contenido del stack ya lo explicamos, ¿no? Que se guarda el puntero y todo eso de la función. Sí. Ahora vamos a explicar la siguiente línea que es importante, que es la de la definición de la variable mensaje como puntero al chat, ¿no? Yo voy a asumir igual, para no explicar de vuelta, que todos ya conocen punteros y punteros en C. Si no lo hacen, después peguen una revisada, porque no es tan sencillo de explicar en 5 minutos, es un poco más complicado. Pero hay ciertas variables que, como esta que está definida acá, que es un mensaje, que va a guardar la dirección de memoria de lo que vos le pases. Entonces, simplemente dice, ok, en mi valor yo tengo una dirección que me lleva a una parte de la memoria. La siguiente línea lo que está haciendo es, como les decía antes, alocando 30 bytes de memoria dinámica y guardando la referencia a esa memoria en la variable mensaje, ¿no? ¿Dónde se guarda cada cosa? ¿Dónde se guarda la memoria y dónde se guarda la variable mensaje? La variable mensaje en el stack. Y malo que en heap. Claro. Exactamente. Sea malo o esas direcciones, o se llama lo que se guarda ahí. Exactamente. En el mensaje lo que se va a guardar es la primera dirección, ¿no? De las 30. Exactamente. Algo es así, sí. La dirección del primer byte, en este caso. Sí. Entonces, voy a tener, en el mensaje voy a tener algo así como 0x6c4e, suponiendo que está en hexadecimal, ¿no? Y eso va a estar en el stack, como bien dijeron, a ver si me lo pueden cambiar. Ahí está. En cambio, los 30 bytes reservados se alocaron en el heap. Y lo que quedó en el stack fue una referencia a una parte del heap, que es, como bien dijo Silvina, donde comienza esta alocación de los 30 bytes, ¿no? No mucho más que agregar, me parece. Tiene que ser seguido, ¿no? Perdón, lo único que no me acuerdo, son seguidos los 30, ¿no? Sí. Vamos a alocar memoria de esta manera, está todo contiguo. Lo mismo cuando uno, por ejemplo, define un array, el array se guarda de forma contigua. Cuando devuelva la función sumar el valor resultado, va a desaparecer del stack. Hagan de cuenta que el stack estaba vacío, generó datos para la función main, los datos que generó para la función main son los parámetros que recibió, que en este caso son nulos, lugar para la variable total, lugar para la variable mensaje, y luego encima de esa estructura se generaron diferentes referencias y se reservó memoria para la variable que está acá definida, resultado, como también así para los valores que son valor 1 y valor 2 de sumar. Podríamos decir que como mínimo tiene lugar para 3 enteros más la dirección de memoria de la variable main para continuar el segundo bloque de stack de sumar, ¿no? Cuando sumar finaliza y devuelve el resultado, que va a devolver, si no me equivoco, el número 3, ese 3 lo va a devolver y va a decir acá, mira, main, acá tenés el valor 3 que traje y lo pone en total. Ese es el trabajo que hace el stack. Y se va creciendo o decreciendo dependiendo de la cantidad de funciones anidadas que se van a ir invocando. Bueno. Una consulta, perdona. Sí. Vos al principio habías dicho que todo lo que estaba en negro iba en código. Sí. Y después, bueno, fueron cambiando de color. Esto, por ejemplo, el valor inicial o el total mensaje, ¿también siguen en código o ya cada cosa está en su lugar? En realidad lo que quise decir fue que las instrucciones en sí, que son el contenido del archivo a.out que vimos hoy con Esteban,
se guardan en la sección de código. O sea, son todas las instrucciones que el programa va a seguir. Cuando vos, por ejemplo, decís, che, ahora quiero reservar memoria, que estás ejecutando esa línea, que te parás acá, por ejemplo, en el total, la instrucción sigue estando en el código, es la instrucción esa. Pero cuando vos reservás la memoria y guardás memoria para esta variable, eso se guarda acá, ¿se entiende? Una cosa es la instrucción, que es lo que se guarda en el código, y la otra es la ejecución en sí de la instrucción, los datos que necesita el espacio, que se guardan en el stack, en el heap, o en los datos, dependiendo de cada caso. O sea, el código es solamente la lista de instrucciones. Cuando ejecutás esa instrucción, puede requerir más espacio, y ese espacio se va a alocar en datos, heap o stack, dependiendo de qué tipo de instrucción hayas ejecutado y en qué lugar. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. De nada. Podríamos decir que el código es la parte estática, y todo el resto es la parte en ejecución del proceso, ya el proceso más vivo. Bueno, les había dicho que íbamos a hablar del PCB, y ahora vamos a ahondar en eso. El PCB es la estructura que crea y administra el sistema operativo por cada uno de los procesos que existen en un momento dado, ¿no? Cuando se inicia el proceso, se crea un PCB para ese proceso, se mantiene hasta que el proceso finaliza por cualquiera de las razones por las que pueda finalizar, ¿no? Primero y principal, ¿qué necesita un sistema operativo para identificar un proceso? Es un valor que lo identifique. Generalmente es un número entero positivo, que comienza en 0 y va aumentando, ¿no? Por facilidad. Es simplemente como una especie de DNI del proceso. Es el Process ID. El proceso puede guardar también, dentro de este bloque, una referencia a su proceso padre, porque le puede ser útil. Entonces guarda un parent process ID. El UID no me acuerdo qué era, pero, de nuevo, son datos que permiten identificar el proceso. Esteban, si te acordás, me voy a hacer más. User ID. El User ID. Mira qué fácil. Si hubiera pensado 2 segundos, salía. Guarda datos también del usuario. Lo que más importa, más que los datos los identificadores que guarda, es que es la estructura que permite identificar un proceso de otro y diferentes procesos de diferentes usuarios, ¿no? Después, esto es muy importante. Guarda el estado del procesador. ¿Qué quiere decir estado del procesador? Imaginemos que un proceso está ejecutando CPU, ¿no? Comienza a ejecutar, avanza, apuntaba a la instrucción 0, la completó, apunta a la instrucción 1, la completa, va cargando, calculando y devolviendo datos según lo que va generando las instrucciones en los registros del CPU. Y por alguna razón, bueno, a todo esto, como dice acá, el stack va aumentando, y por alguna razón el proceso es interrumpido. Como vimos antes, o cualquier tipo de interrupción que se pueda dar, tiene que dejar la CPU, porque ahora tiene que dar paso al sistema operativo para que ejecute cierta rutina, ¿no? Esos datos tienen que guardarse en algún lado. Hay que almacenar toda esa información, porque si yo eso directamente lo piso, el proceso no sabe dónde estaba, pierde un montón de información que representa el estado actual. Entonces, antes de expulsar a un proceso de la CPU, hay que guardar todo el contexto de ejecución de ese proceso. Y el contexto de ejecución incluye los registros que son visibles del usuario, los de control y estado, y los punteros a las diferentes partes del stack. Esto se va a guardar en el PCB también. Si el proceso es interrumpido y por alguna razón sale de la CPU, se llevó todos los datos de estos registros, ¿no? Cuando vuelva a ejecutar, lo primero que tiene que hacer va a ser cargar estos datos, cargar todos los registros, apuntar bien a la siguiente instrucción, que era la que dejaba anteriormente, y ahí sí continuar. Ahora voy a ahondar en esto, explicando por qué el proceso que handleaba la señal volvía siempre la misma instrucción, ¿no? Porque en realidad siempre guardaba el program counter en el mismo lugar, no era modificado. Cuando lo cargaba de vuelta, seguía valiendo lo mismo, ¿no? Ahora voy a ahondar en eso cuando vaya al diagrama de estados. Después tiene datos que sirven para que el sistema operativo controle el proceso. Por ejemplo, la planificación. En unos slides vamos a ver, no sé si llegaremos hoy,
que un proceso puede variar de estado desde que se inicia hasta que finaliza. Los estados son, por ejemplo, nuevo, ready, running, que es, running es estoy en la CPU, ready es estoy listo para entrar a la CPU, bloqueado, que es que está esperando la ocurrencia de un evento, o finalizado. Para saber en qué estado está cada proceso, qué mejor que tener un campo que nos diga, ¿no? Este proceso está en tal estado. Después puede tener datos como la prioridad. Uno sabe que un proceso puede tener más prioridad que otros, si hay unos cuantos, por la razón que sea. Entonces ese proceso debería ejecutar antes, y para eso guardamos este valor. Un quantum, que un quantum es un intervalo de tiempo que puede usar el CPU, pero que no puede excederse, porque si se excede, va a ser expulsado. Y bueno, eventos de espera, que puede ser diferentes eventos que el proceso está esperando en un momento dado. El PCB también va a guardar datos relacionados a la memoria que tiene asignada, y a dónde está cada uno de los segmentos que mencionamos anteriormente. Yo les dije que a fines prácticos los poníamos todos juntos, pero la realidad es que el proceso tiene que tener a un lado referencias a dónde empieza y termina cada uno de esos segmentos, y poder accederlo después, ¿no? Estos punteros se guardan en la sección de memoria del PCB. Y por último tiene una referencia a diferentes tipos de, digamos, estructuras administrativas para cada uno de los recursos que los puede tener asignados. Puede tener una referencia a una lista de archivos abiertos, o directamente una lista de archivos abiertos. Puede tener los semáforos por los cuales está bloqueado, una referencia al semáforo que está bloqueado, referencias a diferentes dispositivos, etc. Pero todo esto se va a guardar en una estructura que es gestionada por el sistema operativo, y que el proceso, de por sí, va a poder acceder solamente a unos pocos valores de los que están acá. El proceso de usuario va a poder leer, por ejemplo, su propio ID, y va a poder leer el ID del padre, y el ID del usuario, pero no va a poder modificar muchos de los puntos que vemos. Por ejemplo, no puede modificar su estado. El estado va a ser modificado sí o sí por el sistema operativo. No puede modificar los punteros a los segmentos. El que va a modificar los punteros a los segmentos de memoria va a ser el sistema operativo, eventualmente a pedido del proceso, si es que quiere ampliar la cantidad de memoria reservada en el heap o disminuirla, pero no va a poder modificar el mismo estos datos. Entonces, volviendo al slide en donde definí la imagen del proceso, sabemos que los primeros tres corresponden a espacios en donde el proceso va a crear y mantener información de la ejecución, los datos, variables globales, el heap, lo que sea dinámico, el stack, lo que se va ejecutando a medida que se anida, el código de la lista de instrucciones, y el PCB, la estructura que se utiliza para gestionar todo esto que dijimos, más otros recursos que el proceso va a manejar, ¿no? Hasta acá, mucha información, hablé mucho, ¿alguna duda? ¿Se entiende? Por ahora bien, bien, bien. Es mucha información, pero está piola. Perfecto, Está bien. perfecto. Quería preguntar qué serían los stack pointers. Los stack pointers son punteros que mantienen el proceso al stack, justamente. Al stack que mencionamos antes. Si por alguna razón tiene que tener diferentes referencias, los va a guardar ahí, para saber después cómo ir volviendo. O sea, básicamente es el puntero al lugar del stack donde está el proceso ahora. ¿Se entiende? Ok, como las direcciones. La dirección, exactamente, es la dirección Ok. al punto donde tengo que seguir ejecutando. Porque, como decía, que salían diferentes funciones, tengo que guardar la última. Y si hay que referenciar otras estructuras, también se guarda ahí. Ahora en el siguiente, ahí eso va a ayudar a explicar todo eso mismo. Sí. Es verdad, siempre hacemos spoiler. Bueno, acá no está muy claro, pero tanto I como J no son direcciones de memoria en sí. Podríamos decir que ese recuadro, ese rectángulo, es el PCB completo, que tiene internamente una referencia a cada uno de los digamos, secciones del RAM que el proceso necesita. Esto es manejado por el sistema operativo
acá dentro es donde cada proceso tiene potestad, ¿no? Si un proceso está ejecutando en un momento dado, esos son los registros del procesador, la CPU, el program counter va a apuntar a alguna parte de la lista de instrucciones, que era la sección de código que mencionábamos hoy, la sección estática. Y de ahí va a tomar la siguiente instrucción a ser ejecutada. Los registros base y límite indican las direcciones de memoria a las que pueda acceder ese proceso. Si uno ve, si nosotros dijimos que el proceso que está en el CPU ahora es el proceso I, por el identificador que tenemos I, hay que cargar la dirección de memoria base y cuánto puede usar. Y esto va a indicar desde dónde empieza el proceso y hasta dónde ocupa, ¿no? Si el proceso internamente, por alguna razón, quiere acceder a alguna dirección que esté por fuera de la base y el límite, siendo la base, por ejemplo, un valor como 10.000 y el límite 500, el proceso solamente va a poder apuntar a valores que están entre 10.000 y 10.500. Si quiere acceder a la dirección de memoria de 10.501, va a salirse de este sector, va a apuntar a una dirección inválida y va a fallar. Pero el que se da cuenta de eso es el hardware, porque compara la dirección a la que quiero acceder con estos valores. Y arroja la excepción tan conocida de Semplification Fault, por ejemplo. Bueno, no mucho más que agregar el gráfico, me parece. Cada proceso tiene su segmento. Cuando se carga la información de un proceso, se cargan muchos más datos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, te quería consultar lo que está en gris, lo que tiene la letra IJ, son Sí. los PCB, serían de los procesos, del proceso en particular. De cada proceso, diría yo, porque es como una lista ahí. En esta forma que está descrito, este sistema operativo tiene todos los PCB juntos, y esos PCBs tienen referencias a las estructuras de cada uno de los procesos. Pero en esta o sea forma de que- representarlo. O sea que un proceso contiguamente contiene su PCB, digamos, el siguiente espacio de memoria, cuando finaliza el proceso, digamos, contiene el PCB, y ese PCB es utilizado para ese proceso anterior que le seguía, digamos, en la memoria. No. Según entiendo es eso. No. Acá tal vez se malinterpreta, pero en realidad el PCB es la estructura única por proceso y desconoce la existencia de otros PCB, ¿no? Esa estructura que está por ahí. El que conoce la existencia de los PCBs y la administra es el sistema operativo. El sistema operativo tiene referencias que pueden ser en forma de lista o referencias en forma de array o como sea, a todos los PCBs que existen. Pero cada PCB internamente desconoce lo que hay alrededor, desconoce que lo maneja el sistema operativo, y solamente tiene referencias a secciones de memoria correspondientes al proceso que representan. Entonces el PCB, esta parte gris de acá, podríamos decir que es un PCB completo. Y en una de las partes de ese PCB tenemos la referencia a dónde inicia toda la sección de memoria del proceso I, en este caso. Y hay otro PCB que tiene la referencia a dónde inicia el proceso, bueno, A en este caso, el proceso A. Y la J viene a ser la dirección donde se guarda el PCB del proceso A, la I es la dirección donde se guarda el PCB del proceso B. El PCB no necesariamente tiene que estar contiguo al resto del programa. Ah, perfecto, ok. Gracias. Sí, Okay, eso era lo que quería saber y tanta vuelta para sí, está... Sí, no sabía expresarme, perdón. Está bien. Igual, yo lo tenía en mente y no lo había puesto en palabras. El PCB no necesariamente es contiguo o está contiguo al resto de las secciones del programa. Como había dicho cuando estábamos acá, se sabe que la imagen del proceso está formada por todo esto, pero no necesariamente va a estar contiguo en memoria. Probablemente, y es seguro que el PCB va a ser parte de otras estructuras que están dentro del sistema operativo. Bueno, a ver cuánto más falta. Tenemos esto. Perdón. Sí. Una pregunta, no sé si lo explicaste. En el dibujo de los procesos donde está stack, heap, datos, la estructura, antes de esa, Sí. ¿por qué había un rectángulo vacío? En realidad es una forma de indicar que hay más espacio de memoria libre. Y
En el libro lo van a encontrar así, tal vez encuentren esto con una flechita bidireccional, que significa que tanto el heap puede crecer como el stack. Pero esto quisiera representar una memoria RAM medio ilimitada. Lo que pasa hoy en día es que la memoria RAM tiene mucho más espacio. Es una forma de verlo, ¿no? Diciendo esto, esta parte, estos tres componentes tienen tamaño fijo, aunque el PCB se modifique y los datos se modifiquen, tienen tamaño fijo desde que inicia el proceso hasta que finaliza. Por tanto, el heap como el stack pueden crecer o decrecer dependiendo del flujo de ejecución, ¿no? A eso se refiere. Eso es lo dinámico. Exacto. Y acá faltaría la doble flechita, que no la agregamos, pero la van a ver en todos los libros y posiblemente en otras PPTs. Ok, gracias. De nada. Y yo creo que ya deberíamos no poner más ese espacio blanco y simplemente aclarar que el stack y el heap son de tamaño variable, mientras que los otros segmentos no. Pero no a través de ese espacio en blanco, ¿no? Que eso quedó medio, parece que nos quedó medio anticuado, digamos. Sí, es verdad. Bueno, es eso. Quieren implicar que son de tamaño variable, nada más. Voy a explicar, imagino, a ver si llego, hasta el diagrama de dos estados. Esto lo dejo para la clase que viene, porque si no se va a hacer muy tedioso. Me parece bien, sí. Hasta antes de eso, sí. Bueno. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, vamos a volver sobre nuestros pasos y mostrar cómo se ejecutarían diferentes instrucciones de dos procesos, si es que tienen que coexistir y hacerlo de forma concurrente, ¿no? Acá básicamente comienza el proceso 2 ejecutando, por alguna razón, no importa cuál, comenzó el proceso 2. Y ejecutó dos instrucciones. La segunda instrucción, por alguna razón, o fue una entrada-salida, o generó una interrupción, y en este instante, el que toma el control es el sistema operativo. Toda la información del proceso 2, lo que tenía en ese momento el CPU, fue guardado en el contexto del PCB del proceso, y el sistema operativo cargó sus propios registros, y comenzó una tarea que en este caso va a ser administrativa. ¿Cuál es la tarea administrativa? Elegir el siguiente proceso a ejecutarlo, y cargar datos del PCB del siguiente proceso en los registros del procesador, justamente, en la CPU. Entonces el proceso 2 fue finalizado por la ejecución del proceso 2, después de la instrucción B, fue finalizada por una interrupción probablemente. El sistema operativo tomó control, pasó el CPU de modo usuario a modo kernel, se guardó la instrucción, se guardaron los datos de contexto del proceso 2 en el PCB del proceso 2, se movió el proceso 2 a otro lugar, que después lo vamos a ver, se eligió el siguiente proceso a ejecutar, que en este caso como hay un solo proceso va a ser el proceso 1, el remanente, se cargó la información del proceso 1 en el CPU, se pasó a modo usuario y se le dio al proceso 1 la posibilidad de ejecutar sus dos instrucciones, que son I y J. En el instante 5 pasa lo mismo, pero al revés. Proceso 1, por alguna razón, que puede ser una instrucción, es expulsado, el sistema operativo toma control, lleva a cabo las mismas tareas administrativas, y deja el proceso 2 ejecutando en el mismo instante, en la misma circunstancia que había dejado todo en el instante 2. A los ojos del proceso 2, él siempre siguió ejecutando como si nada, nunca supo que fue expulsado, porque los registros del procesador en este instante y en este instante son idénticos, lucen igual. Lo mismo para el proceso 1, entre el instante 5 y el instante 8, nunca se dio cuenta que fue expulsado y fue cargado de vuelta. Pero eso fue lo que realmente pasó. Si uno esto lo hace en el orden de los microsegundos, pareciera que los dos procesos ejecutaron al mismo tiempo. Pero lo que en realidad pasó fue que hubo una intercalación. Claro. Proceso 2, gestión del sistema, elección del siguiente proceso, proceso 1, interrupción, gestión del sistema, elección del siguiente proceso, y así. Y esto puede repetirse n veces y con n procesos. Hasta acá, dudas, consultas, seguimos. Bueno, cuando hablaba de un proceso decía que era una instancia de un programa. Como instancia va a tener un origen cuando inicia y se cargan las estructuras, y va a tener una finalización. Cuando inicia, tiene básicamente dos formas de
pasar de ser un objeto inanimado como un programa a ser un conjunto de estructuras dinámicas que definimos como proceso. Es porque o lo crea el sistema operativo o lo crea otro proceso que estaba ejecutando. Son las dos únicas maneras que nosotros vamos a explicar y vamos a asumir por las cuales un proceso puede aparecer en un sistema de la nada, a partir de un conjunto de instrucciones que está por ahí dando vueltas en forma de archivo. O lo inicia el sistema operativo o lo inicia otro proceso. Un ejemplo de otro proceso que lo inicie es cuando decíamos hoy de la Command Line Interface o de una Graphic User Interface. Ese proceso existe, tiene la capacidad de crear otro proceso cuando uno le da doble clic, por ejemplo, a un folder o cuando uno ejecuta un comando. Entonces, cada proceso va a tener su origen en uno de estos dos puntos. Y el proceso va a finalizar por diferentes razones. Primero porque el sistema operativo lo mata, dice, este proceso tiene que morir. Y lo mata, tiene la potestad de hacerlo. Lo pasa finalizado y borra todo a la miércoles. Lo mismo en infierno, como dice Esteban. Otra posibilidad es que haya otro proceso que por alguna razón lo pueda matar. Acá puede ser que un proceso le esté enviando, por ejemplo, una señal a otro proceso, y esa señal implique la terminación inmediata. Si el proceso recibe esa señal y sabe que tiene que morir, puede terminar la ejecución de esa manera. A su vez hay ciertos... Sí. ¿No solo el sistema operativo puede mandar señales? Sí, en realidad el proceso podría mandar señales también a través del sistema operativo, no directamente. O sea, en el ejemplo que vimos, creo que esto tiene que ver con que lo que vimos recién en la clase anterior, yo les mostré que el sistema operativo mandaba una señal, ¿no? Que ese es un caso válido. Pero también las señales pueden ser, digamos, disparadas por un proceso, pero en realidad el proceso lo que hace es pedirle al sistema operativo que mande la señal, digamos, ¿no? Perdón, y esto es básicamente lo mismo, o entiendo que es lo mismo cuando hablamos de que un proceso crea otro proceso, o un proceso finaliza otro proceso, ¿en realidad se lo pide al sistema operativo? ¿O hay una comunicación directa entre procesos? Digamos? Sistema operativo siempre, entre medio. Si uno imagina, por ejemplo, un proceso, hay una llamada al sistema que se llama fork, que permite justamente hacer una bifurcación. Esa bifurcación crea un proceso idéntico en ese momento, pero con otro PSB al proceso que lo inició. Pero para hacer esto, como decía, hay que llamar al sistema operativo, hay que invocar a fork. Y eso genera dos procesos que en un momento son iguales, pero que van a tener diferentes flujos y ciclos de vida, porque ya son entidades distintas. Se creó un PCB nuevo para este otro proceso. Si hay el proceso A que decide hacer un fork, lo que va a pasar es que luego de ese fork, el proceso A va a continuar en la línea siguiente, y va a crear un proceso que es idéntico en un principio, con otros identificadores, y que continúa en la misma línea siguiente. Lo que sucede es que después cada uno de los procesos va a tener un comportamiento distinto, porque cada uno tiene su PCB, sus estructuras y demás. Dejaron de compartir todo lo que era parte del proceso 1. Me pregunta, entonces, tanto la creación como la finalización es, ¿cómo decir? Operativamente la hace el sistema operativo, pero puede ser activada por el sistema operativo o por otro proceso la creación, y puede ser activada siempre a través del sistema operativo por otro proceso, por el sistema operativo porque sí, porque dice esto no lo puedo hacer, o por el mismo proceso, pero siempre es a través del sistema operativo. Sí, en realidad porque siempre... Operativamente, o sea, ¿cómo? Correcto, sí. Exacto, es así como decís, porque siempre tiene que haber una llamada al sistema. Si no hay llamada al sistema no puede crearse ni finalizarse ningún proceso. Y la forma de hacerlo es ejecutando un fork, por ejemplo, o el exit. El exit que vemos hoy es finalizar el proceso. Y eso nos lleva al caso 3. Si un proceso quiere finalizar de forma normal, va a llamar a exit como última instrucción a ejecutar, como última función. Y ese exit es una llamada al sistema, que está haciendo el sistema, acabo de terminar, cerrar todo, y estos son los valores de retorno.
En un normal exit, uno puede decir que el proceso cumplió su tarea y dice, listo, terminé, acá devuelvo los datos, exit, perfecto. Finalizó. En una salida anormal, lo que sucede es que el proceso no pudo cumplir su tarea, y hubo otra razón por la cual finalizó. Puede ser porque se hayan mandado una macana al programador y se generó una interrupción en el medio porque se quiso dividir por 0, por ejemplo. Y es el mismo proceso que hace una salida normal. Bueno, ¿algo que quieras decir? ¿Hay alguna Esteban? cosa? ¿Alguna duda? Sí. Que, o sea, dentro de esta clarificación que preguntaron bien y aclaramos que cuando los procesos son creados o finalizados por otro proceso, se hace en realidad a través de una petición al sistema operativo, a través de una syscall. Agregar que no tanto la creación, pero más bien la finalización, para que un proceso pueda ser finalizado por petición de otro proceso, los permisos tienen que acompañar esa petición. O sea, el proceso A tiene que tener permisos para poder matar al proceso B, para decirlo lisa y llanamente. ¿Sí? También tiene que darse esa condición. ¿También? Si no, no alcanza. ¿Sí? En general, para tomar como ejemplo Linux y en muchos otros casos es igual, ¿vieron cuando en un momento preguntaron qué era el WID y dijimos es el User ID? Bueno, del usuario, todo proceso tiene asociado un usuario. Ahí arranca la seguridad en el alto nivel del sistema operativo, ¿no? ¿Vieron cuando hablábamos de la seguridad en los modos de ejecución y en las instrucciones privilegiadas y no privilegiadas? Y preguntaban por sudo, y yo lo conectaba con otra seguridad a alto nivel. Ahora estamos en ese alto nivel, ¿no? Donde hay usuarios, ¿sí? Todo proceso que está ejecutando tiene asociado siempre un usuario. Típicamente es el usuario que ejecutó ese proceso, digamos. Y de ahí salen los permisos de ese proceso. Ese proceso puede hacer lo que ese usuario puede hacer. ¿Está bien? Entonces, comúnmente en Linux, el usuario A no va a poder matar procesos del usuario B. Y el usuario administrador, también conocido como usuario root, va a poder matar cualquier proceso del sistema, digamos. ¿Sí? Pero la respuesta más prolija, si se quiere, es que un proceso puede ser matado por otro proceso a través de una syscall, pero siempre y cuando los permisos en el sistema así lo permitan, ¿no? Si no sería un viva la pepa, Sí. ¿no? ¿Cómo es esto, digamos? Pero vamos, A ver si proceso tenemos el que- coronavirus, que contagia a todo el mundo y no sabemos cómo se contagia. Exacto, hacer un Terminator que pones a ejecutar y te mata todo, el sistema operativo incluido. Exactamente. Creo que eso, perdón. Después ocurrió una cosa muy interesante que tenés que saber, Fede, que es que dos personas hicieron la misma pregunta exactamente y se dio como un momento tipo meme Spider-Man que estuvo muy bueno y todos fuimos muy felices, quiero que lo sepas. Ah, muy bien, muy bien. Cosa rara, pero buena. Buena porque hay preguntas, rara porque nunca se dio tanta incidencia. Ahora la voy a leer. Exacto. Yo aproveché como excusa y no respondí ninguna de las dos, aunque creo que igual se respondió. Casi habla- control C, control V las preguntas de lo parecida que eran. Sí. Claro. Si no se respondió me avisan, pero creo que después de manera charlada se respondió. Dale, sigamos y yo miro el chat a ver si hay algo más. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo es el árbol de procesos en Linux. En Linux, cada vez que uno inicia el sistema operativo, se crea el primer proceso que se llama init, que tiene un process ID de 1. Acá no sé si estoy seguro, no estoy seguro si es 1 o 0, el primer valor, pero bueno, vamos a suponer que es 1, que está bien. El proceso init dispara procesos que son procesos hijos, porque los termina creando él, como es el único proceso en un momento dado. Lo único que le queda es crear procesos, si no, no tiene forma de interactuar con otra cosa más que el sistema operativo. Entonces, el init crea el proceso, por ejemplo, de login. Un hilo de usuario, en este caso, un hilo, perdón, de sistema, y un proceso SSHD, con diferentes tareas cada uno. El login, una vez que fue exitoso, digamos, por un usuario, creó un proceso bash, que es, como dijimos hoy, una command line interface,
Y ese bash internamente ejecutó un PS, que es uno de los comandos que están disponibles en la consola de bash justamente, o en otras terminales Linux Base. Acá no hay mucho más que agregar. Cada proceso puede crear hijos, como se ve, y cada hijo que esto... busqué, Esteban, una imagen menos pixelada, pero lo que voy a hacer es crear un objeto nuevo en donde uno tenga la referencia del parent ID, para que uno vea, por ejemplo, que PDFlush tiene un identificador que es parent process ID, que va a ser 2, porque tiene la referencia al padre. Y de ahí se obtiene arista, digamos, entre dos nodos. Y no mucho más. Linux se maneja de esta manera, hay un árbol de procesos, cada proceso crea procesos hijos, y cada hijo tiene la referencia al padre. Si eventualmente, y esto pasa al menos en Linux, no pasa en todos los sistemas operativos, si eventualmente este proceso, con Process ID 3610, muere por alguna razón, o porque termina, o porque hubo una falla, o porque finalizó simplemente, el proceso que tenía hijo no queda huérfano en el sistema, no queda dando vueltas sin padre, sino que el nuevo padre pasa a ser el siguiente en el árbol, o sea, el siguiente nodo. Es decir, que si acá el parent process ID de este proceso decía 3610, como referenciando a este valor, ahora va a referenciar al 3028. Esto es un dato medio relevante nomás, solamente para saber que si un padre crea procesos hijos y el padre muere, los hijos no necesariamente desaparecen. En Linux son asignados a quien era, entre comillas, su abuelo, al proceso siguiente en el árbol. Hay otros sistemas que no son los más usuales, en los que si un proceso padre muere, se lleva puesto todos los hijos que salían de ese nodo. Es decir que si en esos sistemas moría login, moría todo lo que estaba abajo, no importaba. Linux no, Linux lo que hace es unir el siguiente nodo con el anterior. Profe, Sí. con esto que estás explicando, por ejemplo, si yo tengo abierto Photoshop y tiene un proceso padre, sí, y ese proceso padre tiene a su vez un proceso padre, ¿se muere el padre de Photoshop? Sí. ¿Puede que Photoshop no se muera con todo lo que estaba haciendo? Exacto, no va a morir. Si está ejecutando en Linux, por lo menos, no va a morir. Va a quedar apuntando al que era padre del padre. Y ya, todo sigue como si nada. Bien. Otros sistemas que no son los más comunes, pueden tener implementaciones, como decía, no me acuerdo cuál era la que menciona el libro, pero hay uno en particular, en donde si muere un proceso y ese proceso tiene hijos, chau todo. No importa dónde estaban, se fueron, dejaron de existir. Bueno, otra de las consideraciones de los procesos es que de por sí son entidades aisladas, no conocen la existencia de otros procesos, solamente saben que existen ellos, no comparten recursos, sino que los van solicitando al sistema operativo y a medida que se les asignan los utilizan y después los devuelven eventualmente. Y si quieren comunicarse con otros procesos, tienen que utilizar herramientas provistas por el sistema operativo. Herramientas llamadas Interprocess Communication, que básicamente se disponibilizan a través de syscalls, o pueden, bueno, dentro de estas herramientas pueden reservar espacios de memoria, en particular los dos procesos, y referenciarlos al mismo tiempo. Eso es algo que se puede hacer, pero que necesitan la intervención del sistema operativo. Un proceso no puede comunicarse con otro proceso si no le pide ayuda al sistema operativo. Incluso si uno quiere generar una conexión tipo socket, sí o sí también va a intervenir el sistema operativo para la creación y el mantenimiento de ese socket. Así que una vez que el proceso inicia y está ejecutando, desconoce la existencia de los demás, y si quiere comunicarse con otros, tiene que hacerlo a través del sistema operativo. Y algo que parece más de lo mismo, pero es distinto, el proceso también es independiente. Una vez que se crea, puede vivir y cumplir su ciclo de vida sin la existencia de cualquier otro proceso. Después, si puede llevar a cabo la tarea que se asignó, porque, qué sé yo, un proceso padre arranca, inicia varios procesos hijos y espera juntar varios datos de los hijos para devolver el resultado.
Si por alguna razón el padre está ejecutando, manda a los hijos a hacer eso y los hijos mueren, tal vez el padre no devuelva el valor esperado porque no pudo hacer el cálculo. Pero va a estar ahí, va a estar vivo y va a decir, la verdad que no puedo terminar porque los datos no fueron devueltos. Pero si los hijos murieron, el padre no es que no va a tener una salida abrupta, no necesita de la existencia de los hijos. Lo mismo del otro lado, ¿no? Son independientes en ese sentido. Incluso si se necesita información de otros procesos y no se recibe, no se puede conectar y demás, cada uno de los procesos va a poder seguir existiendo. Procesos iniciados por usuarios, procesos iniciados por el sistema operativo o lo que sea. Cada uno, una vez que se inicia, puede cumplir su ciclo de vida sin importar qué pasa alrededor. Bueno. Acá hay un ejemplo de cómo maneja los programas que no responden, tanto Linux como Windows, ¿no? Si un proceso está ejecutando y por alguna razón se queda medio tonto o empieza a consumir más memoria porque está en un loop o lo que sea, tenemos al gestor de procesos de Windows preguntando si puede matarse a sí mismo el proceso, ¿no? Decir, che, ¿podrías parar a hacer esto que estás haciendo? Y lo que pasaba antes, no sé si pasa ahora, yo lo he sufrido muchas veces, es que vos mandabas al sistema operativo Windows a matar un proceso y se reventaba todo y tenías eventualmente tenías una hermosa pantalla azul. Lo que pasa en Linux es ligeramente distinto. A Linux no le importa mucho el estado del proceso, sino que cuando le mandás una señal, lo liquida. De hecho, los que han usado el comando, que en realidad es una señal, el kill-9, en sistemas basados en Unix, uno se da cuenta de que te mata el proceso sin importar más. Y se terminó el problema de consumo de recursos exagerado. Pero bueno, cosas que pasan. Este chiste ya está quedando fuera de época, porque creo que Windows no hace eso más. Por lo menos Windows 10, que tengo hace un par de años. Tranquilo que lo siga haciendo. Y si puede llevarse el Explorer.exe consigo mismo, lo va a hacer igual. Lo lleva, sí. Confirmo. Pero antes se reventaba, antes te mandaba una pantalla azul, reiniciar todo. Error fatal. Ahora por lo menos si matás el Explorer y volvés a iniciarlo, mantener el sistema operativo en la misma instancia. Que esa es la diferencia. Aunque bueno, no es tan lindo para el usuario, tenés que saber qué está pasando para recuperarte. Sí. Bueno, ahora vamos a arrancar otro tema que tiene que ver con el ciclo de vida, pero que es un poco más complejo. No quiero ahondar porque vamos a estar un rato más. Tal vez lo mejor va a ser cortar acá y seguir el martes que viene. Sí, porque arrancar 22:52 son. Sí. Totalmente. Si les parece, podemos, mientras estabas dando clase, Fede, me puse a boludear y hice una encuesta en Zoom, que ahora podemos completar. Bueno. Pero ya, si querés, cerramos esta parte y dejamos de grabar. Dale. Y después te cuento de qué se trata. Bueno, si no hay dudas, consultas, voy a terminar de grabar. Así que todo lo que quieran decir que deba o les convenga que quede almacenado en el futuro, es el momento. ¿Ese meme lo van renovando? Deberíamos. Me pareció haberlo visto en otro formato. Nada, perdón. No sé cuándo lo obtuvo Esteban y acá está. Por 10 años más va a quedar el mismo. Claro, sí, Google. Sin más consultas, voy por terminar la grabación. Sigamos después.